Estamos de regreso, como compartíamos al inicio. En esta ocasión queremos hablar sobre una pregunta que se hace clave, el poder tener la respuesta en la vida de cada uno de nosotros. Y esta pregunta es, ¿quién soy yo? Y para introducir esto, me gustaría compartirle un texto que está en Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés es considerado uno de los grandes hombres de la fe. Y cuando nosotros leemos esta parte de Hebreo, evidentemente hay un realce, hay una honra para él por lo que hizo. Pero hay muchas cosas que acontecieron en su vida que cuando nosotros vamos a escudriñar cada uno de esos detalles, nos vamos a dar cuenta que es posible que nosotros nos identifiquemos con la vida de Moisés. Y al revisar, nosotros vamos a poder tomar cosas que él hizo, que hoy se convierten en tesoros para nosotros, para generar un cambio y poder generar una transformación en nuestro caminar, y eso nos puede ayudar a poder tener una respuesta profunda a esta pregunta que se vuelve tan clave. ¿Quién soy yo? Y más aún cuando hay un momento en la vida de Moisés que el Señor se le presenta y el Señor le comienza a hablar de lo que quiere hacer con él. Y la respuesta de Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y es bueno ver la historia completa de Moisés para poder entender cómo llega él a hacerle esta pregunta a Dios. Porque Moisés fue un personaje llamado por Dios que pasó por diferentes etapas en su vida. Pasó una etapa donde nació siendo un esclavo hebreo en un sistema de opresión egipcio. Sin embargo, él es rescatado de la agua, es metido al palacio. Y en el palacio, la Biblia nos narra que durante 40 años él fue criado junto con los hijos del faraón. Fue enseñado en todas las letras, en toda la enseñanza, en toda la sabiduría egipcia. Se convirtió en ese periodo de 40 años en un hombre poderoso en palabras, nos dice el libro de Hechos, el libro de Hebreos. Después de estos 40 años, en donde aparte de estar recibiendo esta enseñanza, él descubre que tiene un llamado para liberar al pueblo de Israel. Pasa por un proceso en donde quiere tomar la justicia por sus manos, mata a un egipcio, por lo cual él tiene que huir. Entonces, en este proceso él se va al desierto. Ahí conoce a quien se convertiría luego en su suegro, Jetro, y pasa 40 años cuidando animales ajenos en el desierto. Y estos 40 años también lo definen. Y luego vemos a un Moisés pasando por otra etapa, que es después que tiene un encuentro con Dios. Entonces tenemos a Moisés pasando primero por un palacio en donde él estaba en comodidades, tenía recursos, su identidad había sido afianzada, el que era un príncipe. Luego tiene que huir en donde él no sabe quién es, y creo que es en este momento preciso en donde él tiene la revelación de Dios. Dios se le aparece y le habla de lo que él quiere hacer. Es lógico pensar que en este momento de su vida Moisés no sabía quién era. Por eso todos nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Dios para definir quiénes somos, para definir cuál es nuestra verdadera identidad, qué estamos llamados a hacer y qué podemos hacer en el Señor. Ahora, y es donde esa pregunta que Moisés hace, ¿quién soy yo? Es una pregunta que creo que todos hemos pasado por ahí. O sea, en algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido en algún momento situaciones que tienen que ver con nuestra identidad. Ver como Dios nos ve. Y esto es algo muy importante porque esto iba a marcar lo que iba a acontecer con la vida de Moisés posteriormente. Independientemente de todo su trasfondo, de todo lo que había pasado, definir quién era iba a ser lo que lo iba a conectar con su diseño, con su propósito. Él había nacido en un ámbito de esclavitud, pero su propósito era un ámbito de libertad. Él había sido llamado a ser un libertador de la nación de Israel. Sin embargo, eso iba a acontecer hasta que él pudiera desarrollar en su corazón el entendimiento de quién era. Y yo creo que esa es una lucha, pastores, que todos tenemos. ¿Quién somos nosotros? La lucha de identidad.
Porque desde la perspectiva del mundo, muchas personas pudieran decir, yo soy definido por lo que tengo, yo estoy definido por lo que soy en términos de una profesión, en términos de lo que he alcanzado en mi vida. Hace una semana estábamos hablando un poco acerca de las vidas que son enfocadas en las necesidades y muchas veces nosotros definimos quiénes somos nosotros por lo que logramos alcanzar en nuestra vida. Entonces miramos una mamá que le dice a un hijo, hijo, estudia para que puedas ser alguien. O sea, alineamos a lo que nosotros somos, a lo que nosotros podemos alcanzar u obtener. Pero cuando uno va a la Escritura, una de las cosas extraordinarias de la Escritura es que la Escritura establece nuestra identidad en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Cristo. Nosotros nacemos del Padre, vamos al Padre y en nuestra transición de la vida, nuestra vida está diseñada, está establecida en Dios, en nuestra relación con Él. Pero qué importante es poder definir esto, porque de esto depende todo. Cuando una persona encuentra en su interior quién es Él, es cuando verdaderamente puede comenzar a vivir el diseño de Dios para su vida. Y lo que necesitamos meditar en este tiempo es la condición de cada uno de nosotros. Porque independientemente de la edad que nosotros tengamos, es posible que hoy nuestro día a día esté sin tener una respuesta firme a esa pregunta. ¿Quién soy yo? Entonces ahí es donde vemos la vida de Moisés y como compartía de forma breve el pastor Ronald, estamos hablando de 80 años cuando él hace esa pregunta, porque no tenía la respuesta, se la hacía el Señor. Y después pasaron otros 40 años, él vivió 120, pudiéramos decir que el 70% de su vida lo recorrió sin tener una claridad de quién era. Eso lo que nos puede mostrar a nosotros hoy es que tal vez nosotros estamos caminando y no tengo una respuesta contundente a esta pregunta. Y Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Había un propósito para la vida de Moisés, ser un libertador. Pero inmediatamente el enemigo sabía de esto. Y entonces lo primero que viene es a tratar de matar ese propósito. Porque había un decreto. En el momento que Moisés nace, había un decreto. Que todo varón tenía que ser lanzado al río, a las aguas, para que muriera ahogado. Entonces hay un ámbito que está ahí, como decía usted, es un ámbito de esclavitud, donde están los hebreos. Pero adicional a esto, tiene que ver con un decreto que se había soltado. Y es en el momento que Él viene. Si nosotros comparamos con nuestra vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que también el enemigo y el sistema de este mundo han hecho muchas cosas que también tienen como objetivo matar el propósito de Dios para nuestra vida. Y llevarnos a un rincón o llevarnos a un lugar donde nosotros no nos demos cuenta. Y si nos adelantamos un poco cuando en esa conversación de quién soy yo, de Moisés con el Señor, él comienza a dar excusas. No voy a poder, no puedo hablar. Y si nosotros nos evaluamos en este tiempo, es posible que también nosotros tengamos algunos temores para no hacer algunas cosas. Y es muy posible que precisamente a esos temores que nosotros estemos viviendo es a lo que Dios nos llamó. Y lo que necesitamos es poder responder a esa pregunta y generar una transformación para ir y hacer lo que Dios ya tenía planeado para nuestra vida. Ahora, ahí hay algo bien importante, porque el pastor Ronald básicamente marcaba las etapas en la vida de Moisés, o sea, como hebreo, como alguien que estaba en el palacio siendo educado, y la parte en el desierto, cuando él huye al desierto. Y algo que puedo ver ahí es que muchas veces nosotros pudiéramos decir, mi identidad se define en los ámbitos donde yo vivo. Y es lo que uno a veces hace erróneamente, es decir, hay personas que hoy de 30, 40 años pudieran decir, yo soy lo que soy por lo que viví con mis padres, por la manera en cómo me crié, por las situaciones que he vivido a lo largo de mi vida. O sea, Moisés pudo haber dicho a los 80 años, yo soy un esclavo, porque mi familia pasó 400 años esclavo en Egipto. O pudo haber dicho, no, yo soy un egipcio, tal vez no de sangre, pero como me crié, me eduqué en todo el sistema egipcio, yo soy un egipcio que debería aspirar inclusive a ser alguien de los gobernantes de Egipto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que nuestro ambiente no nos define. O sea, nosotros tenemos que tener el cuidado de no ser definidos por nuestro ambiente
y ir definiendo nuestra verdadera identidad, no por lo que está a nuestro alrededor, no por lo que dice la sociedad, no por lo que dice la moda, no por lo que dicen las tendencias, sino por lo que verdaderamente dice Dios en nuestra vida. La fuente de cada uno de nosotros es lo que define quiénes somos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos que fuimos creados por Dios. Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 27, nos habla de que fuimos hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Entonces, para poder entender quiénes somos, tenemos que ir siempre al origen, definir de dónde venimos. Y entendemos que nuestra fuente es Dios. Él es el único que puede aclarar quiénes somos, para qué estamos en la tierra, para qué fuimos creados y definir propósito. Y lo tremendo de Dios es que tenemos un Dios que ha definido un propósito para cada uno de nosotros. Es específico, es particular, es detallista en el tiempo donde Él nos posicionó acá en la tierra, en el lugar donde Él nos posicionó acá en la tierra. Entonces, entender quién soy yo tiene que ver mucho con la fuente. Y nuestra fuente es Dios. Hay un gran problema con la gente que no cree en Dios, no cree en el Dios verdadero que nosotros profesamos. Y es que ellos están tratando de identificar de dónde vienen, hacia dónde van, cuál es el propósito, cuál es el sentido de la vida. Y nosotros podemos ver a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de todos los diferentes países que conforman la tierra, personas que han tratado de inventar modelos, han tratado de inventar historias. De ahí nacen las mitologías, nacen las diferentes religiones. ¿Por qué? Porque no entienden origen, no entienden propósito, no entienden destino. Cuando nosotros vamos a tratar de encontrar una respuesta a quién soy yo, vamos a entender origen, vamos a entender destino y vamos a entender propósito. Y todo eso fue lo que encontró Moisés cuando él preguntó eso al Señor. Cuando le preguntó a Dios, ¿quién soy yo? Entendió origen, después entendió destino y entendió propósito. Y eso es algo tremendo en la vida de cada uno de nosotros. Que el propósito de él tenía que ver con ser un libertador, completamente opuesto al ambiente cuando él nace. Y queremos empezar a introducirnos en la vida de Moisés. Así que vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a empezar a ver los primeros años de vida de Moisés.